Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Samsung A7 2017. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glasstic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. El Samsung A7 2017 es presentado con unas especificaciones muy parecidas a su hermano pequeño, el Samsung Galaxy A5 2017. También incluye un puerto USB tipo C, el sistema de carga rápida y la famosa función Always On, con la cual podremos ahorrar batería de una forma considerable, detalle que comentaremos más adelante. Este dispositivo nos da una sensación no tan buena al tacto, ya que en mano se siente algo incómodo debido a que es un terminal muy grande, aunque algo positivo es que sin lugar a dudas cuenta con un diseño muy premium, comparable casi con los terminales que se encuentran un escalafón más arriba de este. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.8 por 77.6 por 7.9 milímetros de grosor. En mi experiencia personal, este dispositivo se siente y se ve elegante, además casi no pesa, es muy ligero y liviano comparado con otros terminales, claro está. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En el A7 2017 en la parte frontal tendremos los botones de menú junto al lector de huellas, que también sirve para el menú de inicio. Este es bastante rápido y funciona en distintos ángulos, desbloquea el teléfono de forma rápida sin presentar mayores inconvenientes en esta parte. Al lado derecho está el botón de bloqueo y los parlantes se encuentran por encima. Los botones de volumen los tendremos al lado izquierdo. La posición del volumen y los parlantes la encontré algo extraña y puede jugar en contra si visualizas el contenido de forma horizontal, ya que terminas tapando los parlantes. En la parte inferior contaremos con un puerto USB tipo C para una transferencia rápida de archivos y el puerto de audífonos. La parte superior cuenta con la bandeja para microSD y la SIM card. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para el A7 2017 tendremos una única versión de 3 GB, que resulta casi justa para este terminal, debido a que en las tareas que requieran mucha velocidad de procesamiento puede tornarse algo lento. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el A7 2017 presentaremos, al igual que en el apartado de RAM, una única versión de 32 GB, con la capacidad de ser ampliada mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Este es un cambio diferenciado con los demás dispositivos de Samsung, ya que la mayoría presentan dos versiones.
El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. Como no podía ser de otra forma, el Samsung Galaxy A7 2017 hace gala de una maquinaria muy potente. Así, los usuarios de este dispositivo tendrán la oportunidad de disfrutar de un buen rendimiento gracias a un procesador Exynos 7880 de 8 núcleos, y para los gráficos posee una GPU Mali T830 MP2, con la cual está preparado para correr a una frecuencia de 1.9 GHz. Este mismo chip combina su funcionamiento con los 3 GB de memoria RAM. Esto significa que en principio su potencia será más que correcta a la hora de gestionar las diferentes operaciones y aplicaciones. Además, este terminal ofrece un buen soporte a aquellos usuarios que suelen disfrutar de los videojuegos en su móvil y que requieran una potencia por encima de lo normal. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. El A7 2017 viene con una batería de 3600 mAh y carga rápida. Esto sorprende ya que tiene una batería que rinde de buena manera. En un usuario promedio puede llegar fácilmente al día completo de uso y con uno exigente puede llegar a unas 18 horas. Si se quiere extender la vida de la batería se puede utilizar los modos de ahorro medio y máximo. Y como si fuera poco, cuenta con la función Always On, la cual nos permite consultar la hora, las notificaciones y otras alertas sin necesidad de desbloquear el teléfono. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra hacerlo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El A7 2017 posee una pantalla Super AMOLED de 5.7 pulgadas, diferenciándose en 0.2 pulgadas con la versión anterior. Cuenta con una resolución Full HD de 1080 x 1900 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada. Para evitar los rayones cuenta con una protección Gorilla Glass 4. Los colores en este tipo de pantallas AMOLED son más realistas y mejoradas. Funcionan muy bien tanto en interiores como en exteriores, inclusive en situaciones de mucha luz. Si quieres cambiar la nitidez, saturación y otros elementos, el equipo cuenta con modos preestablecidos para ello. Por defecto el equipo se encuentra en un modo adaptable. La pantalla destaca sobre todo a la hora de ver películas, series y contenido multimedia.
Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad. Es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. Para el A7 2017 tendremos ambas cámaras de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. La cámara principal es muy buena para captar escenas rápidamente gracias a su autofoco y el flash LED, que le permiten captar más luz. Las fotos de noche o con poca luz no son tan buenas como en el S7, pero logra captar decentemente la escena. Para los amantes de las selfies, la cámara frontal cuenta con 16 megapíxeles y la calidad de las fotos es muy buena. Además, usando el botón flotante se puede tocar en cualquier parte de la pantalla capturando la imagen. Dicha cámara graba en Full HD a 30 fotogramas por segundo. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.914 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 184 euros. Para el Samsung A7 2017 es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.198 pesos mexicanos, que a su vez son $327, que equivalen a 293 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Samsung A7 2017 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A7 2017 le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.